Este fin de semana se disputan en Bermeo y Portugalete los playoffs para la Euskotren-Liga 2026. 5 equipos optarán a las 2 plazas que completen la lista de competidoras. Nortindal Donostiarra defenderá su plaza tras clasificar en 7ª posición en la máxima categoría en una temporada en la que han tenido una dinámica ascendente. Gu ondo ikustegea playoffeko, temporada hasieran baina asko hobeto eta gainetikan pentsatzen dugu astetik astea asko goazela hobetzen, itxasua bai, hor bai basala gehiago kostatzen zitzaigun, baina ibiliakin gehiena hobetu deunare hortxe da. Orduan ez dakit, 10 egundan bazkigu hemen itxaso nahiko zakarrakin eta oso gustua ibiliga, ez? Zarautz Gesalaga Okelan, tras hacerse con la ET Liga con 126 puntos y 7 banderas, aspira a participar por primera vez en la Euskotren-Liga. Morales tope daudu taldia, eta ni uste gehatzeian egunotan da ingotxun entramentukin da zean, beste puntu hori hartzen bukatuko dela eta ni uste oso onderitxeko dela. Ni favoritoitza bat gehiago geha. Hor azkenean, Bermea joan behar da, estropa jokatu eta ezin da ezer gaizki egin. Ez da parte bat onduitea, ezin da ezer gaizki egin. Txapela Wofco vuelve por segundo año consecutivo al playoff tras ganar la Liga Galega. Con 9 banderas de 11 posibles, las de Redondela volverán a aguas de Bermeo y Portugalete. Venimos con la mayor ilusión del mundo. Aquí solo se viene con alegría y con ilusión y con ganas de remar y que esto es muy bonito y que las chicas están súper motivadas para intentar pasar. Yo le tengo un poco de respeto al primer día. Ese mar no estamos habituados, un mar de lao. Tampoco es que yo sea un experto y haya estado muchas veces, pero es un mar de lao, con ola grande, a nosotros nos cuesta más. Tirán Pereira, segunda en la Liga Galega, aspira al ascenso tras descender directamente en la temporada 2024. Tras una campaña en la categoría de plata, las entrenadas por David Serodio lucharán por una plaza en la Euskotren-Liga. Hemos dado muy buen nivel en el verano, por encima de lo esperado, y bueno, expectativas, oye, a ver qué pasa, a participar, disfrutar, tratar de hacerlo lo mejor posible, dar nuestro mejor nivel y ya veremos dónde nos pone la competición. El punching, la intensidad inicial que necesitas probablemente a 2 largos, pues no es la misma que igual puedes tener a 4, es otra gestión, y al final cuando estás muy adaptado a unas circunstancias y una manera de enfrentarte a la regata, cuando llegas a otras, pues eso evidentemente lo vas a pagar. San Juan Cemeo Valdés, con la segunda plaza en la ET Liga con un único punto de diferencia y 7 banderas, completa el cartel del playoff de la competición femenina. La trainera más laureada de la Euskotren-Liga peleará por volver a la élite. Ondo daude, nik uste abuztu erdik aldetik onuntz hobexi gabiltzala. Lo que pasa que, bueno, salto ondila da. Nik uste erdi maila hortan itxaso pixkatekin nik uste ondo moldatzen gehala. Hobeto moldatzen gehala nik uste.